Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del Café del Socio, en donde a través de un espacio de conversación queremos compartir con ustedes muchos de los temas relevantes para enfrentar esta crisis sanitaria. El tema que hoy nos convoca es el protocolo Cámara Proempleo y vamos a conversar extensamente sobre aquello. Para eso vamos a tener un par de invitados. Vamos a contar con la presencia de Luis Felipe Navarro, socio de la constructora y gerente general de empresa constructora LN, con Horacio Gress, socio y gerente general de la constructora Santa Cruz, y con Gonzalo Bustos, que es el gerente de asuntos regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción. Previo a darle el pase a cada uno de ellos, quería hacer unos pequeños anuncios. Primero, contarles que vamos a estar con un WhatsApp, de modo que puedan enviarnos las consultas. El WhatsApp, les recuerdo, es 5698-563-6616. Va a estar apareciendo en pantalla, así que los invitamos a que nos hagan todas las consultas. Este espacio, la idea es justamente que podamos conversar y responder inquietudes y dudas que ustedes tengan respecto a este protocolo Proempleo que la Cámara ya hace varias semanas sacó. Asimismo, contarles que recuerden que hemos actualizado el protocolo sanitario de prevención sanitaria para las obras. Han salido nuevas leyes, de hecho, y temas que la autoridad ha impuesto, y hemos incluido todos estos temas en nuestro protocolo, como por ejemplo las medidas referidas a la obligatoriedad del uso de mascarillas, recomendaciones para reforzar rutinas de limpieza y sanitización, entre otros. Así que los invitamos a revisar el protocolo, a bajarlo. Les recuerdo que toda la información está en la página web de la Cámara, cchc.cl/coronavirus, y los invitamos entonces a poder ahí investigar y sacar toda la información relevante al respecto. Asimismo, va a aparecer un link en la pantalla en donde les pedimos nos puedan contestar una encuesta bastante breve, tiene solo 4 preguntas, pero nos interesa mucho saber sus respuestas, que las vamos a revisar hacia el final del programa de hoy. Así que los invitamos a responder también ese link. Y finalmente, para dar inicio al programa de hoy, les quiero dejar un video explicativo sobre nuestro protocolo Proempleo para ahí pasar a la conversación con nuestros invitados. Así que veamos el video. Perfecto. Esperamos que el video haya sido un poco más aclaratorio respecto de todo lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a dar pase a nuestros invitados. Quiero saludar a Horacio Gress. Horacio, hola, buenos días. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Muy Aquí bien, estamos, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Ahí ¿Estás encantado. trabajando en la oficina o en tu casa? Yo estoy en la oficina. En este momento Perfecto. estoy en la oficina. Ya las 3 primeras semanas que estábamos en cuarentena en la casa, pero con teletrabajo, pero ahora ya estamos instalados acá en la oficina. ¿Ya? Así Perfecto. que muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. También queremos saludar a Luis Felipe Navarro, que se encuentra en Puerto Montt. Ahí está su empresa. Luis Felipe, hola.
Hola Pati, buenos días, hola a todos. Sí, por acá en Puerto Montt, desde la oficina, nosotros no hemos tenido cuarentena en Puerto Montt afortunadamente, así que estamos trabajando relativamente normal, con menos gente, pero por lo menos podemos trabajar. Así que... Súper. Oye, ¿cómo está el día ya hoy? Aquí lloviendo mucho desde hace ya unas buenas horas, así que como todo invierno acá en el sur. Bien, gracias Luis Felipe por estar con nosotros. Y tenemos la presencia también de Gonzalo Bustos, nuestro invitado con todo el conocimiento más técnico del tema. Gonzalo, hola, buenos días. Hola Pati, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto acompañarlos hoy día en esta edición del Café del Socio. Súper, gracias Gonzalo. Bueno, vamos de lleno a entrar a las preguntas, ¿les parece? Tenemos acá algunas preguntas que hemos ya conversado con nuestros invitados. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Horacio, ¿en qué ha estado él, cómo se encuentran sus obras y cómo ha ido manejando la Mira, situación desde el punto de vista? se está yendo el video, el audio. Patricia, ¿cómo estás? Mira, nosotros estábamos en este momento con 2 obras en la empresa funcionando, una en la comuna de Providencia y otra en la comuna de Las Condes. Cuando empezó todo este tema de la pandemia, empezamos a revisar y a tomar algunas acciones, digamos, de prevención de posibles contagios, uso de mascarilla, alcohol, gel, en distintos lugares de las obras, turnos para las horas de almuerzo, turnos, en fin, para que no se junte mucho la gente, en fin. Y luego a los pocos días empezó ya la cuarentena y tuvimos que cerrar las 2 obras y tuvimos las obras de Providencia cerradas por 2 semanas, al igual que nuestra oficina, y luego la obra de Las Condes cerrada por 3 semanas. Pasado esas 3 semanas ya, y las 2 anteriores en Providencia, las obras retomaron su ritmo. La gente fue llegando sin mayores problemas a las obras. Se les ha dado facilidades para los horarios de ingreso y los horarios de salida para que no lleguen muy tarde, dado que el metro también funciona hasta un horario más temprano. Entonces, hoy día ya estamos retomando la normalidad con muchas precauciones, aplicando los protocolos sanitarios que nos ha recomendado tanto la ley como la Cámara. Así que yo diría que hoy día estamos ya en una mejor posición y mirando mejor hacia el futuro y con más tranquilidad. Eso por ahora. Qué bueno, eso es súper importante para mantener el trabajo, ¿no es cierto? En ese sentido, Luis Felipe, en tu caso, cuéntanos cuántas obras tenías y cómo ha estado el trabajo en este tiempo. Hola Pati, sí, mira, nosotros estamos con 4 obras aquí en Puerto Montt, una obra en Chiloé, 2 en Temuco y una en Lonquimay. La verdad es que en la Araucanía, en Temuco, hemos tenido cuarentena desde un principio y todavía no se levanta. Esa obra está cerrada desde el 23 de marzo aproximadamente. En Chiloé y Lonquimay hemos tenido barrera sanitaria, que es distinto, pero porque no hay una paralización completa, pero hay una dificultad tremenda para llegar a la obra, ya sea con personal o con materiales. Esos son los 2 tipos de obra con dificultad. Y en Puerto Montt, la verdad es que afortunadamente no hemos tenido cuarentena, hay bastante poco infectados, algo así como 43. Y las obras han funcionado con relativa normalidad. Yo te diría que desde hace unos 15 días o 10 días a la fecha bastante normal, con horarios distintos y con medidas distintas, pero bastante bien. Así que esta es la situación de las obras por acá. Y en ese sentido, Luis Felipe, ¿has tenido que implementar algunas de las medidas del protocolo proempleo o bien de la ley proempleo recientemente aprobada? Sí, claro, bueno, desde un principio empezamos con medidas propuestas por nosotros antes que salieran los protocolos de la Cámara, que han ayudado muchísimo. Y la verdad que aquí en la oficina por lo menos estamos trabajando algo así como el 50 al 60%. El resto está trabajando con
con teletrabajo y hay una suerte de turnos semanales para no mezclar a la gente. Eso es la oficina. En las obras partimos con una reducción del horario de trabajo para que los ingresos y las salidas de las obras no coincidan con las horas de la locomoción colectiva. Y además hemos cumplido con los protocolos de lavatorio al inicio de la obra. Partimos con estos túneles también la semana pasada, pero ahora hay un dictamen desde el lunes que los túneles sanitarios no están, hay que autorizarlos de acuerdo al líquido, así que eso ya lo detuvimos. Es más complicado. Tenemos turnos en los casinos, donde marcamos los asientos para que no haya gente sentada cerca de la otra. Eso es en la normalidad. En las obras que paralizamos, como en Temuco, inicialmente dimos algunos días de feriado, de vacaciones, digamos, a los que tenían días de vacaciones, y como ya más de un mes, hoy día estamos acogidos a la ley de proempleo, y la verdad que la gente lo ha acogido bastante bien, bastante bien. En estas horas también, que es un ejemplo que le va a pasar a todos en sus obras, hay que dejar un contingente de emergencia, como son obras que hay un equipo de señalización que está trabajando mediodía y con ellos se pactó este trabajo de mediodía y además se acoge a la ley proempleo al mismo tiempo. Así que, mira, la verdad es que hace un mes yo pensé que esto iba a ser más terrible, se ha manejado bastante bien, no hemos tenido afortunadamente ningún contagiado ni en las obras ni en la oficina, y eso nos ha mantenido con cierta tranquilidad. Respecto a las obras que están con barreras sanitarias, es complicado porque la obra sigue andando, pero a un ritmo muy lento porque no tenemos abastecimiento y no tenemos ingreso de gente a la obra. A Chiloé, por ejemplo, es dramático. En Chiloé, como está el canal, y la barrera es drástica, no puede entrar nadie. Y recién esta semana logramos meter, después de 3 semanas, a 4 trabajadores eléctricos que tenían que llegar. Así que eso más o menos estamos haciendo, aparte de los permisos con goce de remuneraciones para los mayores de 65 años, que también lo hicimos desde un principio, y en el fondo mantener y tratar de acatar los protocolos que la misma Cámara nos ha enviado. Súper interesante, Luis Felipe, porque de alguna manera lo que te está pasando a ti en tus distintas obras son distintas situaciones, en lo cual te ha llevado en unos casos a acogerte a la ley, en otros casos a adoptar otras medidas, etcétera. Y creo que es un súper buen ejemplo para nuestros socios poderte escuchar. Ahora, en tu caso, se enfrentó en cuarentena. ¿Pudiste o qué dificultades has tenido en la implementación de las medidas? Mira, en realidad no hemos tenido mayores dificultades. Lo que hicimos fue durante la cuarentena es acoger, digamos, las obras a la ley de proempleo con el subsidio, digamos, de cesantía. Y en la oficina lo que hemos hecho es, durante el tiempo de la cuarentena, es trabajar con teletrabajo. Ahora, el rendimiento obviamente no es el ideal, pero se logra, digamos, avanzar. Se logra avanzar y toda la gente ha estado conectada, en fin, y no hemos tenido mayores inconvenientes. Ahora, una vez de vuelta ya de las cuarentenas, te explicaba yo que las obras han ido retomando su normalidad. A Luis Felipe le cuento que el tema de los túneles sanitarios, si bien es cierto, tiene que estar reglamentado. Hay empresas que se dedican, que están autorizadas y que lo arriendan. De hecho, nosotros estamos arrendando un túnel sanitario para instalar en las obras para no tener ni mayor inconveniente, que están autorizados. Las mismas empresas que arriendan baños químicos y elementos de ese tipo están arrendando, digamos, los túneles sanitarios autorizados. Bueno, lo mismo que Luis Felipe, hoy día hemos tomado todo tipo de medidas, digamos. Afortunadamente no tenemos nadie infectado, digamos, nadie contagiado en las obras. Hay todo un protocolo de ingreso de la gente y a las obras, se les toma el nombre, la temperatura, en fin, hay lavados de manos a la entrada, lavados con alcohol gel, en distintos puntos, digamos, hay alcohol repartido en las obras.
obviamente que tiene su pequeña dificultad todo esto, digamos, pero logra que las obras al menos funcionen. Si en un principio con las obras detenidas era muy, muy dramático, imagínate que una obra detenida 3 semanas sin poder trabajar es súper complejo, digamos, y también estamos haciendo los turnos de almuerzo, estamos haciendo los horarios para que la gente salga más temprano, en fin. Yo te diría que dentro de los problemas que hemos tenido, dentro del problema general del país y del mundo, estamos bastante bien, digamos, y tratando de funcionar dentro de cierta normalidad. Y en ese sentido, Horacio, ¿cómo lo has hecho para el tema de informarle a los trabajadores sobre las medidas? Porque de alguna manera hay que formalizar anexos de contrato, etcétera, y estando ellos en cuarentena, ¿cómo has podido resolver ese tema? Mira, hoy día el tema de las comunicaciones no es tan complicado porque la gente se entera rápidamente si las obras están en cuarentena o no. Durante el tiempo de cuarentena la cosa ha sido automático porque no hay, lo que hemos hecho solamente es acogernos a la ley del subsidio de cesantía en las obras, ¿ya? Y eso no es necesario tener una comunicación con los trabajadores. Ahora, sí hemos tenido otra comunicación con algunos trabajadores que son mayores, ¿ya? Y que los invitamos a que se queden en sus casas desde antes de que ocurrieran las pandemias, y ya estamos en contacto con ellos y le hemos propuesto una forma de reducción de jornada para que ellos puedan quedarse en su casa y recibir una remuneración adecuada para que puedan sobrevivir en este tiempo, ¿no? En ese sentido, yo te diría que no hemos tenido mayores inconvenientes, porque tampoco hemos tenido necesidad de hacer pactos, digamos, con los trabajadores de reducción de jornada o de suspensión de jornada, lo cual ha sido bueno porque no hemos tenido que firmar algunos los anexos, ¿ya? Claro. Ahora, firmar los anexos cuando la gente está en cuarentena es súper complicado porque la gente no puede llegar, ¿fíjate? Entonces, bueno, en el caso de la gente que está voluntariamente y que dejamos en su casa, que son mayores o que están pensionados, lo tendremos que hacer después y veremos la forma de hacerlo, pero no podemos exponer a esa gente que venga a la oficina o a las obras a firmar un papel y para eso estén expuestos a una posible contagio, ¿fíjate? Seguro. Y en ese sentido, Luis Felipe, tú que también has implementado distintas medidas, ¿cómo has visto o cómo ha sido la actitud de tus trabajadores, tanto en obra como los de oficina central, respecto a las medidas que ustedes como empresa han decidido implementar en esta emergencia? Mira, la verdad que la actitud de los trabajadores ha sido en general tranquilidad. Quizás yo creo que el mayor problema es la desinformación. Hemos tenido que nosotros tratar de informarles lo que sabemos, pero tenemos que asumir y reconocer que nosotros tampoco sabemos mucho. Hoy día hay cosas que no están claras y tratamos de traspasarles tranquilidad. Y hasta el momento creo que el problema más notorio es la desinformación. Tienen miedo hoy día, la gente tiene miedo a contagiarse, entonces ha sido bastante bien acogido las paralizaciones donde hay cuarentena, que la gente está más asustada, y también los cambios de horario. También tienen miedo a perder su fuente laboral. Cuando le explicas que esto de no pagarle, de que la empresa no es la que le va a pagar el sueldo, pero después cuando volvamos sí los tranquiliza. Pero tienen muy poca claridad de cuántos son los montos del subsidio. Todavía no tenemos nosotros esa información. Se supone que se iba a entregar hace 2 días atrás y tampoco no ha salido. O sea, tampoco el gobierno ha tenido claridad en los plazos para informarnos a nosotros mismos. Pero en ese sentido, perdona, quiero aprovechar de hablar con Gonzalo para que nos cuente un poco cómo está operando todo este tema de la ley Proempleo. Gonzalo, ya han salido los oficios, la forma de operar de la ley, hay muchas cosas que todavía están en el aire. Tú que tienes harto contacto con los fiscales de distintas instituciones y de servicios públicos, ¿nos puedes contar más al respecto? ¿En qué van todos estos trámites legales?
Sí, tal como dice Luis Felipe, aquí ha habido una demora grande y bien inesperada en la tramitación de la ley corta. Entonces, si bien la ley está vigente, está operando plenamente, subsisten muchas dudas que iban a ser arregladas algunas, que hay errores graves en la ley que iban a ser arreglados por la ley corta, y otros que, muchas dudas que también iban a ser arregladas o interpretadas en el dictamen de la Dirección del Trabajo. La ley corta anoche se fue a comisión mixta. Anoche se rechazó las modificaciones de la Cámara de Diputados por parte del Senado, por lo tanto lo que corresponde ahora, a partir del día de hoy, es formar una comisión mixta. Ahí en esta comisión mixta se tienen que discutir estas diferencias que se produjeron entre las dos cámaras, y está la posibilidad, no podemos asegurarlo ni mucho menos, de que se arregle el famoso artículo 22, porque así lo hemos venido conversando con algunos senadores durante estos días. Hay que ver si existe efectivamente voluntad de hacerlo, y también por parte del Ministerio, pero existe esta opción que se abre por el hecho de que está llegado a la comisión mixta. Y respecto del dictamen, lo que nosotros sabemos, porque así nos lo dijo la ministra, es que el dictamen vendría después de la ley corta, porque quieren ocupar un solo instrumento para interpretar la ley ya completa, con las correcciones que se le van a hacer. Yo diría que lo más complejo en este minuto para nosotros es la interpretación del artículo 22, que si bien tenemos claro cuál es el origen y cuál es el sentido del artículo 22, lo que está escrito está mal escrito, se puede interpretar de distintas maneras y nos puede generar algún problema. Y también hay que tener en cuenta que hoy día hay un problema con las cotizaciones, porque la ley actual dice que las cotizaciones se pagan sobre la base del 50% de la remuneración imponible, y eso no es el objeto de la norma. La norma lo que pedía era que las cotizaciones se pagaran completas. Entonces, esa discusión está hoy día en el Senado, y ahí está fundamentalmente la diferencia que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, estamos a la espera de la comisión mixta, que eso debería ser el día de hoy, tal vez entre hoy y mañana, por lo que a principios de la próxima semana la ley corta ya debería estar vigente, y durante la semana, como consecuencia de eso, también deberíamos tener el dictamen. Lo que sí ya se dictó fueron todas las resoluciones que son importantes, porque como aquí hay traspasos del fisco al seguro de cesantía, se requería una resolución del subsecretario de Hacienda, firmada además por el subsecretario del Trabajo y el director de la IPRES. Eso ya está. Por lo tanto, la ley está operando y funciona normalmente, con todas estas dudas que tenemos y con todos estos errores que hay en la redacción, pero eso permite que la ley esté operando, por lo menos con lo que conocemos. Perfecto, Gonzalo, súper claro. En ese sentido, hay varias preguntas a partir del tratamiento o qué hacer con trabajadores adultos mayores. Me gustaría preguntarle a Luis Felipe cómo él ha hecho el tratamiento de aquellos trabajadores de más de 65 años que tienen contratos con su empresa. ¿Qué ha hecho en ese caso? Sí, Pati, bueno, desde un principio, desde el primer día, a los mayores de 65 se les vendió a su casa con remuneración completa aún. La verdad que aquí en Puerto Montt la situación se ha tornado bastante más normal, entonces poco a poco han vuelto. Hay algunos que dependen, se ve caso a caso, porque hay algunos que están en mantención, por lo tanto vienen 3 días a la semana y tienen 2 días que están en su casa. Se les ha hecho un tratamiento especial 1 a 1 más que nada, digamos. Pero eso han dado bastante bien. De alguna manera, lo que has estado haciendo es lo que justamente recomienda nuestro protocolo con las personas adultos mayores. Y en este caso, Gonzalo, hay varias dudas respecto si un trabajador mayor de 65 años puede o no acogerse a la ley Proempleo. Sí, bueno, hay varias situaciones con los adultos. Primero, está un mayor de 65 años no jubilado y cotizante, podría acogerse en la medida que se den todos los requisitos, pero por el hecho de tener más de 65 años no cumple los requisitos que establece la ley. Por lo tanto, hay que actuar de la manera como lo está señalando Luis Felipe. Aquí es 1 a 1, se ve si voluntariamente quieren seguir trabajando. Ahí lo ideal es hacerles firmar alguna carta en que reconocen estar plenamente informados de la situación, de las medidas de seguridad que tomaba la empresa. Y esto lo digo porque
ya en algunos formularios de fiscalización de la Inspección del Trabajo empezó a aparecer una línea donde dice tratamiento de los mayores de 65 años, con la cartita, que estén informados y que ellos voluntariamente hayan accedido a continuar con sus labores. Y en el caso de una, entre comillas, cuarentena preventiva, por el hecho de tener más de 65 años, lo mismo, no cumple con el requisito de afectación de la empresa, por lo tanto no podría acogerse solo por esa causal a la ley proempleo. Entonces ahí habría que verlo caso a caso y ver si es necesario mandarlo con un reposo preventivo, con goce de remuneración o un pacto, pero ya un pacto a nivel privado, no un pacto en el contexto de la ley en el que se le pague una remuneración disminuida o algunas horas. Ahí eso ya pertenece a la casuística. Otra cosa distinta, que es una pregunta bien recurrente, son aquellos adultos de más de 65 años, pensionados, no cotizantes y que siguen trabajando. Muchos trabajadores se pensionan, están recibiendo su jubilación, pero siguen trabajando. Al no estar cotizando en el fondo de cesantía, no tienen derecho a acogerse a esta norma en ninguna circunstancia. Y eso es un vacío que quedó en la ley y que yo he escuchado ya en varios diputados y varios senadores que es algo que se busca resolver, pero para eso se necesita otra ley corta o algún paquete de medidas adicionales que apunten en esa línea. Pero solo por el hecho de no estar cotizando, un pensionado ya bajo ninguna circunstancia puede acoger, ni aunque la empresa esté en cuarentena. O sea, a ese trabajador no le va a llegar el beneficio. Perfecto. Sobre 65 años jubilado y no cotizando en AFC, imposible le llegue el beneficio, al menos como la ley está hoy. Exactamente. Horacio, en la aplicación que tú has hecho de la suspensión en la época de cuarentena que tuviste en tus obras en Las Condes, etcétera, ¿viste casos de trabajadores con licencias médicas? Sí, mira, hemos tenido trabajadores con licencias médicas, pero antes también quería referirme un poco a un par de preguntas anteriores, digamos, que tú comentabas. Yo creo que esto es muy importante. Todas estas medidas, estarlas conversando con la gente. Yo creo que en la medida en que las cosas se conversen, se intercambien información, etcétera, la gente lo toma mejor, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas que nosotros adoptamos es que por el hecho de que las obras se están acogiendo a esta ley con el subsidio de cesantía, supuestamente se suspenden las remuneraciones. Entonces, por lo tanto, no se pueden dar anticipos, no se pueden dar suples, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder solucionarles, por otro lado, el tema del flujo a la gente? Entonces, inventamos un sistema de darles un préstamo a la gente, ¿ya? Por el periodo en que van a estar en cuarentena o sin recibir su remuneración, lo cual fue muy bien recibido por la gente, porque hay que pensar que los trabajadores de la construcción viven de un flujo que es muy de corto plazo, o sea, viven con el flujo del anticipo quincenal o mensual. Entonces, ahí dimos esta posibilidad de poderles dar este préstamo, ¿no es cierto?, para que puedan subsistir o poder sobrellevar los gastos que tienen en la quincena, ¿eh? Eso también fue muy bienvenido por la gente. Entonces yo creo que una de las recomendaciones es tratar estos casos a caso, digamos, y en el caso de los adultos mayores, los 65 años, lo mismo. Hemos conversado personalmente con cada uno de ellos. En varios casos nos han dicho, oye, la familia no me deja salir de la casa. Entonces, claro, hay que darle alguna facilidad y hemos llegado a un pacto, digamos, conveniente para ambas partes. Perfecto. Qué buena idea. Eso es una práctica súper interesante tuya, o sea, no sé si tuya, de la empresa, pero que es una práctica que podríamos compartir con los demás socios en este portal nuevo de buenas prácticas. Claro, lo que pasa es que nosotros empezamos a averiguar pues, todas estas cosas, entonces nos dijeron, oye, a ver, pero es que no puedes dar anticipo porque no sabemos cuánto tiempo va a estar la cuarentena. Entonces, si es un anticipo de sueldo, con lo cual significa que le estás pagando sueldo, pero como no se les puede pagar sueldo porque quedan inhabilitados por la ley, entonces se produce cierta incompatibilidad. Entonces ahí inventamos esta cosa del préstamo, pero yo creo que hay muchas empresas que lo están haciendo de forma muy parecida también, si tampoco no es un gran invento. Bueno, pero es bueno compartirlo, ¿no? Es bueno compartirlo, sí, es bueno compartirlo para que el resto de los socios lo vean y sepan lo que estamos haciendo, digamos. Así es.
¿Ya? Así es. Me gustaría volver con Gonzalo. Gonzalo, tengo algún set de preguntas de trabajadores que levantamos en obra y me encantaría que en forma como bien precisa y corta las pudiéramos responder pensando en que son preguntas también que nuestros socios se hacen al respecto. Pregunta, ¿qué pasa si vivo en comuna en cuarentena pero mi trabajo está en comuna sin cuarentena? Ya, esa es una pregunta bien recurrente y nosotros pedimos que se corrigiera, por lo que voy a comentarles, pedimos que se corrigiera en el dictamen. No sé si lo van a hacer. La ley dice que cuando es la faena la que está en cuarentena, la ley opera de pleno derecho. Cuando la faena no tiene problema, no está paralizada, y los trabajadores viven en una zona que está en cuarentena, si la obra no es de las que están señaladas como obras críticas o esenciales, el trabajador no puede salir de su casa. Por lo tanto, ahí puede acogerse a la ley, pero por la vía del pacto. ¿Por qué? Porque en el artículo 5 de la ley dice que la empresa debe estar total o parcialmente afectada, y en ese caso está parcialmente afectada porque algunos de sus trabajadores no van a poder llegar a la obra. Por lo tanto, puede acogerse, pero necesita que sea por la vía del pacto. ¿Qué fue lo que pedimos nosotros? Esta es una ley pro empleo, es para mantener el empleo. Entonces le pedimos a la Subsecretaría del Trabajo que en esos casos se aplique la norma, la suspensión de pleno derecho. Si la situación es análoga, no porque la obra no esté suspendida, el trabajador no puede salir de su casa, la situación es exactamente equivalente. Por lo tanto, pedimos que se corrigiera por la vía del dictamen. No sabemos si lo van a hacer porque la ley no dice eso, y el dictamen no podría interpretar una cosa así, pero dada el contexto de proteger el empleo, es lógico que debiese aplicar de pleno derecho y no por la vía del pacto, que es como está hoy día. ¿Qué pasa si yo, trabajador, no tengo saldo suficiente en mi cuenta de AFC? Ya, ahí se ocupa el Fondo Solidario de Cesantía, y ahí es importante este aporte fiscal de $2.000 millones que se le hizo al Fondo Solidario. Eso sí tiene una derivada, que es que el Fondo de Cesantía Solidario otorga las prestaciones con topes máximos y topes mínimos. Por lo tanto, en un mes determinado, esa persona va a recibir, como dice la ley, el 70% del promedio de sus remuneraciones imponibles, pero en este caso va a tener un tope de 652.000 pesos, algo así, por arriba, y 225.000 pesos por abajo. No puede recibir nunca más de eso y nunca menos de eso. Y en el caso de los trabajadores contratados por obra o faena, parten el 50% de la remuneración imponible con un tope de 520.000 pesos por arriba y 225 por abajo. Pero no es que no vaya a tener el derecho exigido se hace de todas maneras, pero desde el Fondo Solidario y con estos topes que les estoy señalando. Perfecto. Una pregunta ya de los socios, aprovechando que estamos contigo, Gonzalo, la pregunta es la siguiente. El AFC respecto a los periodos precisos de suspensión de trabajadores de una obra que se vio suspendida. El artículo que se sube con la información de los trabajadores incluye fecha de inicio, pero no de término. ¿Qué mecanismo se avisa la fecha de término a la suspensión? Ya, a ver, ahí yo estoy en contacto con la gerencia de operaciones de la AFC. Efectivamente hay un problema en el formulario de inscripción. Ahora, cuando es la hora la que está en cuarentena y la norma opera de pleno derecho, no hay problema, porque opera solo por el periodo en que dura la disposición del Ministerio de Salud, por la resolución sanitaria. Por lo tanto, la fecha de inicio y la fecha de término está clara y con eso no hay ningún problema. El problema está en el pacto. El pacto efectivamente tiene la fecha de inicio del pacto, pero no tiene la fecha de término. Entonces, eso es algo de la operatoria del sistema que la AFC lo está corrigiendo. Perfecto, o sea, cuando hay cuarentena no hay problema porque las fechas las da la autoridad, por decirlo de alguna manera. Versus cuando hay pactos, ya sea de reducción temporal de horarios o el pacto de suspensión de la obra, en este caso, ahí tenemos el problema que justamente la fecha de término no está... Exacto, pero es un problema de la operación del sistema y ahí la AFC está tomando todas las medidas. Clarísimo. Pregunta para nuestros socios invitados, para Luis Felipe y Horacio. Algo tocó ya Horacio y hizo el comentario. Me gustaría tener la opinión de Luis Felipe respecto a qué están haciendo ustedes por el lado motivacional para dar tranquilidad a los trabajadores tanto de obras como de oficina central. Sí, ok. La verdad que creo que lo más importante aquí es la comunicación con los trabajadores. En el caso de las obras
que están paralizadas por cuarentena, hay una comunicación permanente y uno a uno desde el departamento de personas con ellos para que sacaremos su duda. Pero así hay también obras que están trabajando, están operando y ahí es muy importante tener una comunicación fluida y transmitir la tranquilidad a los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, estamos enviando videos de mío y de los otros gerentes constantemente a todas las personas de la empresa. Además, hacemos reuniones virtuales con las obras 3 veces a la semana, todas las obras juntas, para revisar el protocolo y ver cómo están con sus EPP sanitarios, porque ahora todas estas máscaras y todas estas cosas pasaron a ser unos nuevos EPP, digamos, de elementos de protección. Cada hora es un reporte diario y la verdad que creo que la comunicación es algo indispensable para mantener la tranquilidad en los trabajadores, que esto va a pasar y que la empresa los va a apoyar. Hemos apoyado mucho también en lo que tienen que hacer en sus casas. Les entregamos a la salida de las obras unos trípticos con protocolos para el día a día en sus casas también. Así que creo que la comunicación es la clave. Es fundamental, ¿no? Un poco lo que decía Horacio. Además, el espíritu de la ley, y ahí Gonzalo, brevemente, el espíritu de la ley es justamente proteger el empleo. En ese sentido, ¿cómo transmitir o crear confianza en esta relación empleador-trabajador a partir de esta ley? Si nos puedas un poco transmitir ese espíritu, tú que has tenido conversaciones a niveles más gubernamentales. Sí, precisamente, y comparto lo que dice Luis Felipe y Horacio. Creo que la comunicación acá es lo esencial. La idea de esta ley es tratar de generar un instrumento que permita mantener el empleo, que no se pierda de trabajo. Pero es una ley excepcional, es una ley extrema. Cuando nos acogemos a los pactos de suspensión o los pactos de reducción, estamos frente a una empresa que no tuvo otra alternativa, no pudo hacer pactos de reducción de jornada de forma particular o de suspensión con algún tipo de goce de remuneraciones, otorgar vacaciones, todo lo que nos contó Luis que había hecho en su empresa previo a ocupar esta norma. Cuando uno lo ocupa es la medida extrema. Entonces creo que aquí lo más importante es transmitir que este es un instrumento para no perder las fuentes laborales, que esto tenemos que aguantar entre todos el chaparrón, todos tenemos que sernos responsables, las empresas, los trabajadores aquí, todos tenemos que hacer esto en conjunto, si no, no va a resultar. Y este es un instrumento que permite que al término de la crisis la actividad se recupere con una cierta normalidad, pero si empezamos a finiquitar trabajadores hoy día, que era la otra alternativa que teníamos antes de esta norma, lo más probable es que nos encontráramos que podíamos volver a funcionar, pero no teníamos trabajadores, habíamos perdido a nuestros equipos de trabajo. Entonces, esto creo que hay que comunicarlo, aquí hay que sentarse a conversar con los trabajadores, quienes tengan sindicatos, sentarse a conversar con los sindicatos, transmitir que esto es una medida excepcional, transitoria, que esto va a terminar en algún minuto y que en cuanto termine vamos a retomar cierta normalidad gracias a este instrumento. Perfecto, es un súper buen punto y es una duda bien recurrente que hemos tenido un poco cómo hacerlo, cuando aplico la ley, aplico otras cosas antes de aplicarme a la ley proempleo, etc. De hecho, nuestro protocolo, aquí lo tengo y se los quiero mostrar, está en la página web. Este es el protocolo, a ver, ahí está, ahí se ve mejor. Esta es la infografía del protocolo que ustedes pueden descargar directamente en la página web de la Cámara y contiene varias medidas antes de llegar a las medidas propias de esta nueva ley proempleo que pueden implementar y que nuestros socios aquí presentes en el programa nos han ido contando, han podido aplicar. Ver la opción de poder revisar la encuesta si tenemos ya un número de respuestas bueno, para poder revisar. ¿Es posible ahí en el Twitch? Ahí estamos viendo eventualmente la encuesta. Todavía no aparece en pantalla. Mientras aparezca en pantalla, me gustaría preguntarle a Horacio. La ley, Horacio, tú has estado bien vinculado al tema legal porque participas de la Comisión de Legislación, tienes como hartos antecedentes.
¿La ley permite darle suplemento a los trabajadores en etapa de suspensión cuando las rentas son un porcentaje del sueldo total? Mira, la información, Patricia, que nosotros tenemos, porque fue una cosa que nosotros preguntamos también para poderle suplir las carencias a los trabajadores, preguntamos eso y nos dijeron que por el periodo que esté operando la ley, al menos del subsidio de cesantía, no es posible dar ningún complemento. Hay que buscar después o vía préstamos o algo de ese tipo que después se cobren en cuotas muy diferidas o muy suaves, digamos. Y ahí encontrar y buscar la manera de darles un suplemento a la gente para que no tenga tan disminuido su entrada, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay que pensar que así como los trabajadores han tenido sus periodos de trabajo suspendidos y por lo tanto sus rentas también disminuidas, a las empresas también les pasa algo por el estilo, digamos. Afortunadamente nosotros tuvimos solamente una obra que estuvo 2 semanas, pero tuvimos otra que tiene 3 semanas, tenemos gente en algunas comunas de Santiago que van a completar 5 semanas en cuarentena, otras empresas tienen otro tipo de dificultades, entonces también es difícil decir, oye, las empresas hacerse cargo, digamos, de estos suplementos, ¿no? Pero yo creo que es un tema, Patricia, que cada uno tiene que verlo en la medida de las posibilidades de su empresa y de los trabajadores que tenga y de la cantidad de trabajadores que tenga, la antigüedad que tienen. En fin, hay un montón de variables que uno tiene que empezar a ponderar para poder tomar decisiones lo más justas posible, de manera a no comprometer, por un lado, la estabilidad de las empresas y, por otro lado, no o tratar de amortizar o amortiguar, más bien dicho, el efecto en los trabajadores. Perfecto, toda la razón. Esto hay que analizarlo muy caso a caso, la situación. La verdad es que todos los días tenemos noticias nuevas respecto de temas legales, respecto de zonas de cuarentena, y obviamente eso va a complejizar las decisiones que podamos tomar. Cristian, quiero saber si podemos ver la encuesta, ¿no? Ahí la tenemos. A ver. 4 consultas. La primera es, ¿ha implementado alguna medida, protocolo, ley pro empleo? 70% aproximadamente responde que sí. Hay poquitas respuestas, eso sí, pero la tendencia es que muchos han implementado alguna de las medidas del protocolo pro empleo. Bajemos a la otra. Y a la pregunta anterior, ¿cuál de las medidas ha implementado? Y principalmente la medida mayor implementada es la suspensión por decreto de la autoridad, que es la que opera más bien automática, ¿no es cierto? Y otro grupo, un 12,5%, implementó uno de los 2 pactos, en este caso el pacto de suspensión temporal del trabajo en la obra o en las oficinas. Y la tercera pregunta señalaba, al implementar alguna de estas medidas, ¿cómo fue la percepción de los trabajadores? Aquí, en gran mayoría, ustedes comentan que la aceptan como una acción necesaria y el grupo señala que están completamente de acuerdo. En general, se ve que los trabajadores están entendiendo la situación compleja que pasa en las empresas. Y la última pregunta hace referencia a la operación de alguna de las medidas. En la operación, ¿ha tenido problemas o inconvenientes al intentar inscribir a su empresa en la AFC para que opere todo el sistema? Y la verdad es que un número importante señala que no. Un 33% de las poquitas respuestas que teníamos señaló que sí. Digamos, ahí hay como, la verdad, hay 2 mundos, gente que no tenía ningún problema, pero hay otro grupo no menor que señala que sí. Así que vamos a esperar a ver si algunos más responden en estas encuestas para podérselas también enviar cuando termine el programa, que la verdad ya estamos en la hora. Las preguntas casi las hicimos todas, nos queda una, Gonzalo, que me gustaría poder responder. Hay una específica de muchos horarios que creo que la podemos responder cuando mandemos el video, podemos también dar respuesta a esa pregunta, pero principalmente había otra pregunta relacionada con los temas de la aplicación, déjame buscarla, de la ley sana, el tema sobre, acá la encontré, dice,
si bajo el alero de las cotizaciones previsionales se deben o no considerar la ley sana, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de cesantía a cargo del empleador y el seguro de cesantía a cargo del trabajador. A ver, la única duda es la ley sana. Las demás sí, las demás se pagan todas, porque son cotizaciones previsionales. La ley sana, es mi opinión, esto está en consulta en el ministerio, y ojalá que en el dictamen lo aclaren, pero mi opinión es que la ley sana no se paga. Primero, porque no es una cotización previsional, se ocupó una cotización previsional que era el adicional del seguro de invalidez, de la ley de accidente del trabajo, para un objetivo distinto, que es la protección de los niños, de las enfermedades infantiles. Entonces, no cabe dentro del concepto de una cotización previsional. Por lo tanto, en mi opinión es que la ley sana no se paga. Y además, como está considerada dentro de la cotización de la ley de accidente del trabajo, que no se paga durante el periodo de la suspensión, con mayor razón creo que no, pero esa es mi opinión. Puedo estar equivocado y por eso está en consulta en el ministerio. Los demás no hay ninguna duda que se paguen. Perfecto, perfecto. Bueno, revisamos la encuesta. Queríamos darle las gracias a Horacio por su tiempo y su participación. Sabemos que estamos llenos de reuniones, así que el que nos hayan regalado estos, sin duda, es un tremendo aporte para responder dudas, consultas de nuestros socios respecto específicamente a este protocolo. Horacio, no sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias por tu participación. No, mira, muchas gracias por la invitación que ustedes nos han hecho de poder estar, digamos, en este programa y poder, que a su vez nos ha servido mucho a nosotros porque hemos tenido que estudiar más el tema. La única pregunta que yo dejaría pendiente, digamos, que dejaría en manos de Gonzalo, es que las empresas tienen mucha incertidumbre hoy día en el sentido de saber cuáles son las cotizaciones previsionales que hay que pagar y qué monto, si es el 50%, si es el 100%, y cuál es el 50% y cuál es el 100%, etc. ¿Ya? Además, hay otra dificultad también, a ver si la podemos, si a nivel de la Cámara se puede aclarar un poquitito esto, es cómo saber cuál es la remuneración que esa gente tendría, digamos, en el periodo que está en cuarentena. Lo que nosotros hemos hecho es hacer una extrapolación o un valor promedio de la remuneración obtenida en el mes de marzo, por ejemplo. ¿Te fijas? Pero bueno, ahí son dudas más bien de la operación de la ley y cómo implementarla, digamos, que ojalá si pudiéramos tener alguna ayuda o alguna aclaración por parte de la Cámara, sería estupendo, sobre todo en los porcentajes de pago de las leyes previsionales. Eso por mi parte, Patricia, muchísimas gracias. Aquí estamos con el café del socio. En el cafecito de la mañana. Y a Luis Felipe también agradecerle su participación. Luis Felipe. Gracias, Pati. Yo quisiera agregar algo. Me quedó una sensación de que la situación, quizás porque las dos empresas que estamos invitadas hoy, no hemos demostrado que es tan catastrófica la situación. Pero decirles que hay empresas que en todas sus obras están paralizadas, o empresas que a ninguna obra pueden acceder, y ellos están muy complicados. Y creo que la Cámara en esas empresas que hoy día no pueden acceder a sus obras o tienen sus obras completamente paralizadas por esta pandemia. Ahora, terminaba agradeciendo la invitación, muy entretenido, espero que haya servido al resto de los socios. Perfecto. Luis Felipe, muchas gracias también. A Gonzalo, ¿para qué decirle? Muchas gracias por su disposición, por la claridad de cómo nos cuenta la aplicación de la ley. Y quedaron algunas preguntas pendientes que, Gonzalo, esperamos también vía en el protocolo o en otro tipo de documento podérselas aclarar a nuestros socios. Sí, bueno, anoté aquí las últimas consultas de Horacio. El tema de las cotizaciones está complejo, entonces es algo que estamos permanentemente buscando cómo aclararlo. Queremos tener la respuesta a la brevedad, y eso depende en buena parte de la comisión mixta del Congreso hoy día. Y el resto de las preguntas vamos a sacar, cuando tengamos la ley corta y el dictamen, una nueva versión del documento de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de aclarar todas las dudas.
en ese documento, independiente de que vamos a seguir haciendo este tipo de streaming de conversaciones, y la idea es mantener la información lo más vigente posible y en cuanto se produzca. Y muchas gracias por la invitación. Gonzalo, gracias. Muchas gracias. Oye, bueno, estamos terminando nuestra segunda versión de nuestro Café del Socio con el cafecito matutino. Queríamos comentarles que el programa se los vamos a enviar a todos ustedes vía mail, así que ahí pueden repasar las respuestas, o si tienen algunas dudas, no duden en hacérnoslas llegar. Contarles que la próxima semana tenemos una nueva versión del Café del Socio y que nos aporten ideas respecto a las temáticas que para ustedes, nuestros socios, están siendo más problemáticas, más complejas de abordar, de modo de poder tener esta instancia de conversación en donde podamos aportarles con casos reales de nuestros mismos la resolución de muchos de los problemas que esta crisis, que esta emergencia sanitaria nos está poniendo adelante, y que son sin duda desafíos que abordar, y también desde ahí, como desde la Cámara, podemos apoyarlos a todos. Agradecerles mucho, recordarles que toda la información del tema del coronavirus está en la página web de la Cámara, cchc.cl/coronavirus. Está sumamente ordenado y actualizada toda la información. El presidente ayer estuvo en varios canales de televisión hablando sobre el protocolo sanitario. Ya tenemos a la autoridad detrás de los protocolos, y desde ahí creemos que este protocolo sanitario junto a este protocolo proempleo en conjunto son de las mejores medidas que podemos adoptar, de modo de conservar el trabajo, conservar la actividad, que es fundamental para salir adelante de esta crisis, y por qué no, y además, de hecho, cuidar la salud de nuestros trabajadores. Así que les agradecemos la participación de hoy, esperamos haya sido un programa que les haya aportado y les haya aclarado dudas, y nos vemos la próxima semana en horario por definir, porque estamos probando distintos horarios para ver cuál les funciona a ustedes mejor. Muchas gracias y hasta el tercer Café del Socio.